Vi toda la película de zombies de los años 80 y la verdad que vi desde películas con un presupuesto altísimo hasta películas que parecen filmadas por amigos y distribuidas solo en VHS. A pesar de que vi cosas horribles, aprendí un montón de cosas y que son increíbles y que se las vengo a compartir. El zombie de los 80 es muy diferente al zombie actual, que es rápido, que es frenético, que es una pandemia a nivel mundial. Digamos que el zombie de los 80 era más bien de látex, podrido, buscaba como impactarte, a veces era hasta ridículo, o sea, no tenían miedo de pasar vergüenza con estas películas. Pero antes de analizar esta década de los 80 que voy a analizar en este video, tenemos que volver a la piedra fundacional. White Zombie de 1932 con Bela Lugosi. Mostraba muertos sin alma controlados por vudú, sin hambre ni violencia. Pero recién con Night of the Living Dead de George Romero reinventó el concepto. Ya no eran controlados por magia, sino muertos caníbales que caminaban solos y representaban el colapso social. El nivel de influencia mundial que tuvo esta película, la verdad que fue sorprendente. En Italia pegó muy fuerte, más que nada la secuela, y la verdad es que fue como una coproducción de Romero con Darío Argento, quien también la remusicalizó y la reeditó y la lanzó bajo el nombre de Zombie, lo que hizo que se hiciera como muy popular en Italia. Incluso lanzaron como versiones que no eran oficiales. Pero ahora voy a repasar las que para mí fueron más importantes. Paura nella città dei morti viventi. En la ciudad de Dunwich, en Nueva Inglaterra, el suicidio de un cura convierte en realidad una vieja maldición. Las puertas del infierno se abren de par en par y liberan una horda de zombies que salen de sus criptas en busca de carne fresca. Peliculón. Es posiblemente la que más me impactó en cuanto a efectos prácticos, más que nada las escenas en las que hay lombrices y tierras, también muy bien llevado a cabo cuando la chica ve al cura y llora sangre. Lo curioso es que esta película es que logra tener belleza en muchos planos y la historia es atrapante, y lo más logrado de la película es su atmósfera, como de angustia, de niebla, de una sensación como más onírica, y a pesar de tener gore. Lo mismo pasa con E tu vivrai nel terrore, l'aldilà. el sótano de un viejo hotel. Está construido encima de la puerta al más allá donde deambulan los zombies. Una joven hereda el hotel y decide renovarlo, pero terribles accidentes ocurren durante las obras. Un pintor muere, el fontanero desaparece y su amigo se rompe el cuello. Ella huye al hospital, pero la pesadilla solo acaba de empezar. Un peliculón también, bien filmado, bien llevado a cabo. Los planos casi todos tienen como una explicación o al menos una búsqueda en cuanto a la composición. Acá se nota de que no es el típico cine italiano de las películas anteriores, que es más de explotación, o sea que buscan temas como la violencia, el terror, el gore, la sexualidad como para explotar y vender. Lucio Fulci, el director de estas dos películas, se nota que tenía como una búsqueda y es como muy bueno creando como las atmósferas, como situaciones muy oníricas, y es como un terror como más asfixiante. Se nota también que tiene poco presupuesto, pero él logra hacer como una búsqueda más, como en esta La chica ciega o en la película anterior las escenas del cura. Se nota que no es explotación, sino que busca como indagar más en los personajes, más psicológico, al menos un poco de ambiente le pone más que solo tripas, digamos. Acá los italianos se van a calmar un poco y el foco se va a correr a Estados Unidos, pero antes una mención honorífica a la primera historia de Creepshow, dirigida por Romero también, y de guionista que estaba Stephen King, que si Stephen King está metido en cines porque estaba teniendo uno de los momentos más falopas de toda su carrera, o estaba como muy delirante en todas sus apariciones en el cine. Y la mención es porque la película trata de varias historias, porque es como un formato cómic, pero la primera sí trata sobre un zombie. Hace 10 años un millonario llamado Nathan Graham fue asesinado en el Día del Padre por su hija Bedelia. El asesinato fue una venganza luego de que Graham matase a la pareja de Bedelia y fingiera que fue un accidente de casa. Cada año Bedelia visita la casa de su fallecido padre, donde cena con sus familiares. Sin embargo, la historia muestra cómo en el presente el cadáver de Graham cobra vida y busca vengarse. A ver, es chistoso porque es como una especie de terror comedia y tiene como toda esa sensación de cómic y busca como hacer terror comedia, o sea, no busca indagar mucho. La historia es corta, pero sin embargo es hilarante y termina siendo chistosa y ácida y está buena. Y la segunda mención es para Thriller de Michael Jackson,
en 1983. Y no sé si sabían este detalle, pero Thriller fue la primera vez que se filmó a los zombies saliendo de la Tierra. O sea, hasta ahora todos los zombies eran como que de repente aparecían, sea por la razón que fuera, pero aparecían. Y en Thriller es la primera vez que se ve la escena en la que ellos salen, y es que la verdad yo creo que tenían como un buen presupuesto, más que las italianas seguro tenían. Y una pequeña mención a La Noche del Cometa de 1984. El paso de un cometa provoca el envenenamiento de casi toda la humanidad. Solo sobreviven 2 chicas californianas, lo demás se convierten en zombies mutantes. No es de la temática zombie completamente, pero sí, tipo, las personas que no mató el cometa se convierten como en unos muertos vivientes y intentan como atacar, serían como los villanos. Pero esta película es rara, es rarísima, tiene una atmósfera como muy liminal, como de la ciudad vacía, como con ese filtro rojo, y mucha gente la vio en esa época y le tiene afecto, le tiene cariño, pero no llega a ser como una joya oculta, sino que es como una película que mucha gente vio y quedó como bastante escondida, bastante inaccesible. Tiene como referencias como a California, más de neón, más como de cultura pop, pero no tuvo mucha relevancia. Pero volvamos por un momento a La Noche de los Muertos Vivientes, la de Romero. Por un problema a la hora de registrar el título pasó a ser de dominio público en el instante, por lo que no recibieron ninguna regalía. Romero el director y Russo el guionista. Como consecuencia tomaron caminos separados, pero Romero no podía usar Living Dead en el título, en cambio Russo sí, y vendió los derechos a Tom Fox, que a su vez se los cedió a Dan O'Bannon, guionista de Alien, quien la reescribió de cero dando origen a The Return of the Living Dead. Frank y su aprendiz Freddy terminan su turno en un almacén de productos sanitarios. Charlando, Frank cuenta al joven que los hechos narrados en la película La Noche de los Muertos Vivientes fueron reales, pero han sido ocultados por las autoridades. Para convencer al chico de que no miente, le lleva al sótano, donde le enseña un barril que contiene unos zombies y el gas que en su momento le devolvió la vida. Accidentalmente abren el barril, liberando tanto al muerto viviente como el gas, que alcanza un cementerio cercano. Sin saberlo, un grupo de jóvenes que han ido a pasar la noche al cementerio serán testigos del despertar de los muertos. Esta película me pareció buenísima, yo creo que una de las mejores de las que vamos a ver hoy, y es que la verdad la trama es muy atrapante y los personajes son demasiado carismáticos. O sea, la primera parte en la que va el viejo con su ayudante y le va a mostrar, y hace como una autorreferencia a La Noche de los Muertos Vivos, porque la empieza como a nombrar y le dice tipo, vos viste la película esa, resulta que no era una película, sino que son reales, y lo lleva como al sótano, y es todo como muy chistoso, es como una especie de medio como Los Tres Chiflados, en la que empiezan a revivir como esas mitades de perros, empiezan a revivir como a ese zombie amarillo que tenían encerrado, y acá vemos como por primera vez al zombie no se lo derrota cortándole la cabeza o dañándole la cabeza, sino que le dan y sigue vivo, y es como algo nuevo. Después el personaje cuando van a la funeraria de enfrente, ese es un re personaje. Como acá descubrimos que los tienen que incinerar. Después el grupo de punks que son como rebeldes, pero como también innovadores dentro de la película, con esos piercing, esa estética tan extraña como cyberpunk o como un punk medio futurista. También de ahí surgió el personaje de Tarman, que es como el primer zombie que sale como del gas, y se gastaron casi todo el presupuesto de la película, se lo gastaron en hacer ese zombie porque querían hacer el zombie más impactante que se haya creado como en la historia del cine, y la verdad que lo lograron. Yo la verdad que pensé que era como un proto CGI, digamos como una especie de CGI anterior en un estado primario, pero no, lo hicieron todo con maquillaje, había una persona adentro, después el zombie de la chica que está como en putrefacción y es solo una mitad, y dicen la famosa frase brains, o sea, de acá sale que los zombies busquen cerebros, que es como algo que tenemos todos como medio asimilado, pero lo inventó esta película, y ese personaje de ese zombie que le explica que necesitan cerebros para aliviar el dolor de estar muerto, como si fuera algo nihilista también. Después la comedia negra es muy chistosa, como dije, el desarrollo de los personajes, también la amenaza que representan los zombies para ellos, porque son como bastante letales, atacan en grupo, corren, y como los personajes de los punks van a intentar derrotarlos. Y también la escena en la que salen de la tierra, que a eso me refería con que Thriller había innovado, ellos tomaron como la referencia de ahí, y su contracara, la contracara que salió en el mismo
mismo año, el 85, fue un año buenísimo como para el cine de zombies. Day of the Dead. Los zombies se han apoderado del planeta y el número de humanos se reduce a 1 por cada 400.000 muertos vivientes. Un pequeño grupo de personas formado por científicos y militares se refugia en una antigua instalación subterránea del gobierno. Allí intentan contactar sin éxito con otros grupos sobrevivientes, mientras los doctores investigan el origen del fenómeno y de su posible cura, a la vez que intentan domesticar a un muerto viviente al que mantienen encadenado. A medida que pasa el tiempo, las tensiones entre los científicos y los soldados irán creciendo dentro del grupo. A ver, esta película cuando la vi me pareció como muy sociopolítica, un poco también filosófica y también sombría. Para mí es la más sombría de la primera trilogía de los zombies de Romero. Fue su tercera entrega y en el momento se la catalogó como pesimista, entonces a la gente no le gustó. Y para mí está re bueno porque él siempre en sus películas trata de plantear como que el enemigo es el humano, y en esta película lo lleva al extremo en un conflicto entre como la razón científica a manos del Dr. Frankenstein en contra de la brutalidad militar de parte del ejército, y ahí surge como una tensión, pero que yo siento que es una representación también como de los sistemas de poder. Es como si se perdiera la cordura en momentos de crisis y empiezan a entrar en conflictos tipo entre quién tiene el mando y quién no. Lo del Dr. Frankenstein es buenísimo, como descubre que los zombies, mientras tengan cerebro, son independientes de sus órganos. Entonces ahí se da cuenta que en el cerebro se almacenan emociones, recuerdos, cómo intenta domesticar al zombie. Y en este también hay un zombie conocido que es Bub, este personaje que llegamos hasta sentir empatía por él, tipo cuando escucha música, como si todavía tuviera recuerdos, puede manejar un arma, le hace la señal. Es como, acá se le da también como una profundidad como filosófica al personaje, que está buenísima. La verdad es una película también tremenda, como ellos están refugiados en un sitio con sus partes subterráneas, pero te das cuenta que en el mundo ya no hay solución. Por eso se la tomó como pesimista, porque ellos siguen viviendo y tratando de buscar una solución cuando no la hay, porque el mundo está tomado por los zombies. Es muy buena película. También tiene lo que buscamos, tiene tripas, tiene sueño, tiene claustrofobia, pero está como orientada a que llegues a un pensamiento final diferente. Acá vemos cómo derivan de la misma, pero cada una tuvo su diferente visión. La primera apuntaba como a un público joven, rebelde, comedia, acción, como bizarriada, y es buena por eso, mientras que esta apuntaba a una idea más seria, más crítica del sistema, y termina siendo muy buena también. Y en el mismo año hay una que quizás algunos se enojen conmigo, por algunos puristas de los zombies se enojen, pero yo la necesito, y es de Reanimator. Herbert West estudia en Europa métodos regenerativos junto a un conocido científico que muere en extrañas circunstancias. Herbert viaja a Estados Unidos, donde se matricula en la Miskatonic University. Allí continúa con sus experimentos que tienen la intención de alcanzar la fórmula que permita reanimar los muertos. Su compañero de piso Dan y la novia de este, Megan, se verán envueltos en el macabro proyecto. Esta película para mí es demasiado buena, o sea, el retorno de los muertos vivos me gusta, es impactante, tuvo impacto en la cultura, pero esta es mi favorita personal. La verdad que es la definición de hilarante. Esta película es un cago de risa, es muy chistosa. No son zombies como de pandemia o miedo nuclear, sino que es más bien como la ambición científica y la negligencia, y entonces eso termina derivando en cosas terribles porque ellos reviven a los muertos con una sustancia. Es como si en vez de ser zombies a nivel global son en un espacio reducido, en la universidad, en la morgue. Tiene un villano que es buenísimo, pelea final, los efectos, esta es independiente, pero tiene unos efectos que son muy chistosos, como la escena del gato, cuando pelean contra el gigante, y la pelea final que, como dije, está buenísima, y tiene un final, o sea, una escena final que termina siendo más hilarante que toda la película. Como decía, es de cine independiente y sin embargo dio origen a una trilogía o a una saga, no me acuerdo bien cuántas son, pero dio origen a un montón. Está basada en un cuento de Lovecraft, pero dudo que se trate así, que tenga esta comedia. Yo creo que la agarraron y la adaptaron libremente y quedó muy bien.
bien, la verdad. Tiene esas caras súper sobreactuadas, como con los ojos que me recuerdan como a Ash de Evil Dead. Y por eso siento que es una película muy carismática, muy chistosa si se quieren reír, si les gustan estos efectos y estas temáticas así de comedia negra. Las recomiendo mucho porque es buenísima. The Night of Creeps. Un peligroso organismo extraterrestre llega a la Tierra. Se trata de unas babosas del espacio que se introducen por la boca, alojándose en el cerebro de la víctima y convirtiéndolos en auténticos zombies. Estoy seguro de que esta película entra en la categoría de películas que viste en la tele y no te sabes el nombre, porque siempre veo gente que pregunta por esta película. Y la verdad que es como un homenaje al cine de los 50, ese cine de terror en realidad yankee, estadounidense, en el que venía como una amenaza del espacio exterior. A pesar de ser zombies, también no son como en su estado puro, sino que son como derivados de un alienígena. Y recuerda esas películas tipo Los usurpadores de cuerpos, de Blob, pero a esas películas de los 50 que la amenaza venía de afuera como por miedo a la guerra, le rinden homenajes a ellos. También tiene como un poco el concepto este de cine dentro del cine, por eso arranca en blanco y negro. Es como de terror adolescente, como esas colinas donde aparece como un loco. Pues durante el desarrollo de la película también se trata como de una universidad. Tiene chistes que son como también sobreactuados, como un humor como más limpio. No es como las demás que son una bardeada, sino que esta es como un humor limpio, más adolescente, da como hasta un poco de ternura. Los zombies yo siento como que aparecen poco, pero las babosas son chistosas, o sea, están buenísimas. Es una película que es linda, que es entretenida de ver y está buena, pero no es tan de zombies como las otras. The Video Dead. Una familia recibe un nuevo kit de TV sin saber que el aparato supone la puerta para que un asesino zombie entre en el mundo real desde la televisión. Con esta sí vamos bien al VHS. Yo siento que esta película ni se estrenó en cines. Parece como un capítulo de serie largo. Parece con un presupuesto ni siquiera poco, casi inexistente. Y se anticipa como un poco a esto de que el terror puede viajar como por aparatos digitales. En esta ocasión una tele de tubo, o sea, bastante antigua, pero se anticipa como la maldición dentro de los aparatos. Yo la sentí como melancólica, como un poco de los zombies. Es como me dio mucha nostalgia ver esos barricitos como de Estados Unidos. Me hizo acordar como a Le temes a la oscuridad, aunque si bien salió después tiene como esa aura. Es de muy bajo presupuesto, a veces te perdés un poco en la historia. Hay personajes que mueren así nomás, por más que sean bastante protagónicos, pero nada, si la viste en la época seguro la pasaste bien. Es muy como de videoclub, pero para verla ahora no está tan buena. Me la incluí porque me dio un poco de nostalgia. Return of the Living Dead, parte 2. Unos misteriosos barriles caen de un camión del ejército cerca de un cementerio abandonado de un pequeño pueblo, donde unos chicos lo abren sin saber las consecuencias que ello concierne, pues su contenido despertará a los muertos. Muchos, pero muchos escalones por debajo de su antecesora, pero muchísimos escalones. O sea, esta no tuvo ni siquiera impacto cultural, o sea, me da como un poco de bronca tal vez que le hayan hecho una secuela en la que se trate de lo mismo, pero que sea como una versión lavada para un público más infantil, más juvenil. O sea, el protagonista es un niño con la hermana adolescente, con el otro pibe que no me acuerdo bien si era repartidor o algo del cable, no me acuerdo, pero es adolescente también. Vuelven a repetir la misma fórmula. Para mí acá quisieron lucrar, dijeron la 1 le fue re bien, hagamos una 2 y repitamos exactamente la misma trama. Lo que me pareció chistoso fue que los personajes que murieron en la 1 volvieran a aparecer. Eso estuvo bueno, pero es como una risa como por fuera de la película, no por dentro, sino como que lo analizás y te causa gracia. Y vuelven a morir de la misma manera y eso es chistoso también, pero sin ser como tan filosos o tan carismáticos como en la primera. Siento que es una versión más liviana, te puede entretener, puede ser fanático, pero ni se compara con la anterior. Deadhead. Roger y Doug son dos policías de Los Ángeles que investigan a una banda de violentos atracadores que parecen inmunes a las balas. Siguiendo las pistas descubrirán un laboratorio en el que son capaces de resucitar a un muerto durante 24 horas en estado zombie. Cuando Roger muere en ese mismo laboratorio, Doug no dudará en resucitarlo. Esta es del subgénero Buddy Films, que vendría a ser como una representación de la camaradería masculina. En esta película sería como Buddy Cop Films, que es como películas de compañeros policías. Y la verdad que está buena, es entretenida, pero es como de esas que son para no pensar, ni tampoco tienen como mucho desarrollo de los personajes o de la trama, sino lo que
si bien se valora es que mezclaron como comedia, acción y terror, ponele, pero también lo que tiene es que los escenarios están como muy bien hechos, aunque los efectos son como un poco bizarros tal vez a momento, pero como decía, es como una película para no pensar y representa como esa esencia de acción ochentosa de recaerse a tiro. Lo curioso es que en este video es el único protagonista que es él un zombie. Lo curioso tal vez es que el director de esta película es el montajista de Terminator. Y bueno, para finalizar, la serpiente y el arco iris. Un antropólogo de Harvard es enviado a Haití para investigar una extraña sustancia relacionada con la magia negra y el vudú que podría servir para salvar vidas humanas. Mientras él busca la milagrosa droga, ciertos científicos escépticos se niegan a aceptar la asistencia de zombies y ritos sangrientos. Bueno, de esta ya hablamos en el canal, si quieren les voy a dejar el video. Es una película que a mí me encanta, yo siento que es la GOAT de los zombies. Y me gusta porque vuelve como al origen histórico de los zombies que vendrían a ser como en la cultura de Haití, del vudú, de la magia negra. Está basado en el libro de un explorador que viajó a Haití y supuestamente él fue como el primero en documentar esto que sucedía, que no se sabe bien si es real, algunos le creen. Está dirigida por Wes Craven, o sea, el mismo director de Pesadilla en la calle Elm. Se lo ofrecieron a él ya que sabía filmar pesadillas, porque esta película es como mucho sobre el miedo de perder la conciencia, de perder el control, de la locura, de rituales. Fue filmada en Haití en medio de la tensión política. Al final la terminaron filmando en República Dominicana. Filmaron rituales reales. Es una película que siento que está cargada como con mucha historia. Entonces la recomiendo. Esa para mí es buenísima. Aunque en internet tiene baja puntuación, no sé por qué, pero yo la recomiendo mucho, está bueno. Como conclusión, en este video tuvimos de todo, desde zombies de alto presupuesto hasta zombies hechos como con cartón o con pintura, pero lo que me queda como más claro es que el concepto de zombie, de muerto viviente, se puede utilizar para expresar diferentes ideas. Fíjense cómo hablamos del miedo como al cuerpo, del miedo a las guerras nucleares, los conflictos como científicos, los militares. Cada una creaba como su microcosmos, seguía como sus propias leyes. Algunos mueren de determinada manera, otros corren, otros son lentos, otros tienen conciencia, otros no hablan. Pero sin embargo son como el reflejo de cineastas que eran apasionados pero que no siempre tenían presupuesto. También fue un gran trabajo artesanal, ya que como no existía el CGI o las computadoras, todas estaban hechas como a mano, entonces ahí los artistas de efectos se lucieron un montón y la verdad que marcaron un legado. Yo siento que los zombies de los 80 marcaron una época, marcaron también una sociedad y su legado terminó quedando como hasta el día de hoy. Hay mucha gente que cree que los zombies son más modernos, pero en realidad estas películas marcaron el paso por donde seguir, si bien después fueron evolucionando, pero ellos fueron como una pieza clave en la historia de los zombies. El zombie de los 80 era raro, era exagerado y hasta a veces ridículo, pero también fue creativo, único y sobre todo inolvidable. Y la verdad es que tenían alma y tenían sobre todo identidad, algo que hoy en día escasea un poco en las películas. Crecieron en un mundo de videoclubes, de VHS, de revistas de terror, de público joven y curioso que no buscaba perfección sino una buena historia. El zombie de los 80 no fue perfecto, pero sí fue culturalmente importante y por eso lo seguimos recordando, porque en su descontrol, en su mugre y en su putrefacción todavía hay vida. Mi nombre es Cine Profundo y si te gustó el video dale me gusta, compartí, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Chao.